Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento 6 famosos que todo el mundo ama, pero que hicieron cosas malas, muy malas. Número 6. Winston Churchill. Churchill está considerado como uno de los mejores, sino el mejor primer ministro de Reino Unido de la historia. Y es que se ha dicho que Churchill era un muy buen tipo, y gracias a su liderazgo, Gran Bretaña pudo impedir que la Alemania nazi ganara la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, de lo que casi nadie habla, y de lo que nos han querido ocultar, es que mientras Churchill luchaba supuestamente a favor de la paz en Europa, y en contra del nazismo, mandó realizar verdaderas masacres contra las colonias inglesas de Sudáfrica e India, quienes luchaban simplemente por sus derechos. Por si fuera poco, él era fiel creyente de la supremacía blanca, es decir, era racista, y en más de una ocasión dijo que América Latina debía ser pobre para así poderla dominar con facilidad. Lo más oscuro es que después de la Segunda Guerra Mundial, él estuvo conspirando para que se diera la Tercera Guerra Mundial, en la cual Reino Unido se uniría con Estados Unidos para atacar a Rusia, la cual al final no se realizó. Número 5. Mahatma Gandhi. Gandhi es famoso por haber sido el líder del movimiento independentista indio, el cual fue pacífico, y liberó a la India del poder británico. Además, Gandhi era también conocido por la devoción a su fe, por ser vegetariano, por creer que el trabajador y el dueño de la empresa eran igual de importantes, y además él creía que se debía respetar a todos los seres vivos. Sí, parecería que era un ser lleno de bondad, pero él también tenía un lado muy oscuro, y es que él había hecho un voto de celibato, el cual le prohibía tener relaciones íntimas con cualquier persona, y para ponerse a prueba, Gandhi solía dormir por las noches con jóvenes y niñas desnudas. Entre estas mujeres estaban vírgenes, recién casadas y hasta sus sobrinas pequeñas, ya que así él decía ponerse a prueba, y es que se retaba a sí mismo a no tener relaciones con ellas. Por si fuera poco, existe otro aspecto oscuro de Gandhi que pocos conocen, ya que él era amigo de Hitler y lo describía como un defensor de su patria, Alemania, y afirmaba que Hitler no era tan malo como la gente pensaba. Número 4. John Lennon. Este cantante es venerado por muchas personas, algunos simplemente por su música, pero otros por sus ideas. Es por eso que se ha convertido en todo un ícono de la paz. Pero lo que pocos saben es que John tenía un serio problema a la hora de controlar su carácter. Él mismo confesó que sus 2 esposas fueron víctimas de su brutalidad. Sí, parece una broma de mal gusto que el ícono del movimiento hippie fuese en realidad un hombre con serios problemas psicológicos, que a menudo estallaba en ataques incontrolables de rabia y que maltrataba a sus seres queridos. Pero es real. De hecho, la mayor víctima de sus problemas de carácter fue su hijo mayor, Julian, ya que Lennon siempre lo rechazó porque decía que era su culpa el haber tenido un matrimonio que nunca quiso. Es por eso que tanto Julian como su madre Cynthia declararon públicamente que Lennon nunca se comportó como un verdadero padre. Ahora bien, después de divorciarse de Cynthia, Lennon comenzó su relación con Yoko Ono e interrumpió el contacto con su hijo Julian durante años. Pero cuando volvieron a relacionarse, Lennon abusaba emocionalmente de su hijo constantemente, reprendiéndole, gritándole, hasta que el niño no pudiera más. En una ocasión, cuando Julian era pequeño, Lennon le gritó: "Odio la forma en que te ríes". Es por eso que Julian confesó que Paul McCartney fue lo más parecido a un padre que tuvo durante su infancia. Número 3. Nelson Mandela. Este hombre era un activista social, el cual luchaba por la igualdad en la sociedad de las personas de raza negra, en la época en que Sudáfrica vivía una gran cantidad de racismo, y las personas de piel negra eran maltratadas y humilladas. Es así que él fue encarcelado, y luego cuando fue liberado, se volvió presidente de su país, y en los últimos años de su vida, promovió el perdón y la paz, convirtiéndose así en un líder sabio y cariñoso. Sin embargo, en su juventud, Mandela estuvo al mando de un grupo terrorista, conocido como Lanza de la Nación, responsable de numerosas muertes inocentes. Ya estando en prisión fue cuando cambió, ya que él decidió dejar la violencia y luchar por la paz. Número 2. Madre Teresa de Calcuta. Todos vemos a la Madre Teresa de Calcuta como un verdadero ejemplo de ayuda y generosidad, ya que se decía que siempre estaba al lado de todo aquel que necesitaba apoyo y siempre protegía a los desvalidos. Es por esta razón que fundó varios hospitales. Pero muchas personas que la conocieron y revisaron su trabajo han sacado cosas a la luz bastante oscuras. Ella durante su vida fue amiga de famosos dictadores, como los líderes de Haití o Albania, de los cuales recibía dinero. Además, según testimonios e investigaciones, sus hospitales eran lugares de sufrimiento y no buscaban en sí el alivio de sus pacientes, y no era por falta de dinero, ya que su fundación recibía mucho, sino porque la Madre Teresa pensaba que el sufrimiento, la miseria y la pobreza eran voluntad de Dios, por lo que no debía de ser corregida. Sí, según testimonios, ella pensaba que el sufrimiento era bueno, y por eso estaba de acuerdo con él. Las investigaciones revelaron que en sus hospitales se reocupaban las agujas de las jeringas, y solo se lavaban con agua antes, además que se les daba medicinas caducas a los pacientes, y que las clínicas no eran atendidas por doctores
doctores o enfermeros, simplemente por personas que hacían labor social, sin ningún estudio médico. Algo bastante sorprendente, porque su organización recibía mucho dinero, pero nunca se informó en qué lo gastaba. Número 1. Walt Disney. Disney creó una fantástica industria de entretenimiento y fantasía, tan grandes que sus mágicas creaciones son vigentes hoy en día. Incluso construyó un lugar llamado Disneyland, el lugar más feliz de la Tierra. Entonces, ¿qué hay de malo con Disney? Bueno, a pesar de preocuparse por la felicidad y la alegría de los más pequeños, Walt fue un perfecto ejemplo de racismo, ya que en sus primeros cortometrajes se podían observar a indios, negros, como personas de menor categoría. Además, se ha acusado que Disney actuaba en base a intereses económicos. Es así que al principio apoyó a los nazis, ya que en esa época Alemania era una superpotencia. Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y esto ya no le convenía, hizo bastante propaganda antinazi, pagada por el gobierno de Estados Unidos. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.